Faltan pocos meses ya para las municipales, pero el tema presidencial se ha adelantado en el escenario político local. El expresidente Ricardo Lagos, por ejemplo, afirmó que está pensando su posible candidatura presidencial, lo dijo en una entrevista radial este viernes, luego de que sectores de la nueva mayoría plantearan su disposición también a apoyarlo. Sin embargo, el exmandatario dijo también que la desconfianza de la ciudadanía podría ser un inconveniente para tomar la decisión de competir por la moneda. Bueno, queremos ahondar en este tema, abordar otros de contingencia política también, sobre la situación de la DC. Nos acompaña el exministro secretario general de la Presidencia, Genaro Arriagada. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Don Genaro, el nombre de Lagos lleva mucho tiempo ya como una carta, para una carta presidencial para la nueva mayoría, pero esta semana me da la impresión de que se configuraron algunos hechos que son relevantes. Por ejemplo, esta entrevista que dio ayer en Radio Pudahuel, no es cualquier radio tampoco, es una de las más populares y más escuchadas aquí en Chile. También la entrevista, por ejemplo, a Carlos Ominami en la revista ¿Qué pasa?, donde él hace un llamado a Ricardo Lagos a poner parte de su capital político para enfrentar el momento que está viviendo nuestro país. En fin, son distintos gestos que van sumando y que configuran cierto escenario para Ricardo Lagos en particular. ¿Cómo ve usted el escenario presidencial con la figura del expresidente ahí central en esta discusión en la nueva mayoría? Bueno, yo separaría el tema de Lagos del actual estado de la lucha presidencial. Yo tengo el mayor respeto por Ricardo Lagos. Creo que verdaderamente puede sonar ampuloso lo que digo, pero tiene una solidez republicana, en el sentido de que uno dice, aquí estamos frente a un estadista. Y el país está viviendo una crisis que él en esa entrevista habla, la desconfianza, una crisis de confianza. No es una crisis económica esta, porque la economía, de acuerdo, por ejemplo, a las calificadoras de riesgo, la economía chilena es la mejor de América del Sur. Pero uno supera en tasa de crecimiento, pero la economía chilena es más sólida que la peruana, que la colombiana, en fin. Entonces no es una crisis económica, esto es una crisis política, es una crisis moral. De liderazgos. De liderazgo. Con un gobierno que está teniendo aprobaciones muy bajas y que si no rectifica pueden bajar aún más. Yo creo que la figura de Lagos puede ser de repente un clamor ciudadano. Y así lo dice él, ¿eh? La gente en la calle alguna vez le ha dicho que dónde estaba, que lo habían echado de menos. Yo creo que Lagos ciertamente es un personaje muy importante. Y para la democracia cristiana, yo no soy dirigente del partido, en fin, pero mi opinión así personal es que es una persona aceptable para muchos. Para levantarlo como un nombre de unidad. Como un hombre, claro, una persona que pudiera llegar. Porque mira, los países tienen de repente cada cierto tiempo algunas crisis. En Chile se dice que cada 40 años tenemos una crisis profunda. Esta no es una crisis profunda, pero es una suerte de crisis. Que aparezca una persona como Lagos me parece bueno. Ahora, si él va a querer correr es otra cosa. Y lo otro es que cuando miro las encuestas antes de que Elwin fuera proclamado, Elwin aparecía con un 80% de respaldo. Pensando quién puede ser presidente de la República, quién le gustaría, Elwin 70-80%. Eduardo Frei, cuando ganó en los 93, triplicaba, más que duplicaba a Ricardo Lagos en la encuesta. Claramente era el candidato líder. Ricardo Lagos, cuando fue candidato, más que duplicaba a Andrés Saldívar. Sí. Y cuando Michelle Bachelet en la primera vuelta Soledad Alvear en un momento determinado cayó abajo de los 2 dígitos y se tuvo que retirar. En consecuencia, había un liderazgo fuerte. Hoy día, en cambio, no hay nadie que aparezca con esa potencia. Entonces, esto hace que el tema presidencial hoy día esté más abierto que lo normal. Mucho más, y por eso mismo algunos dicen que el Ricardo Lagos es el único hombre que tiene al piso, digamos, como para poder presentarse en las presidenciales con relativo consenso dentro de la nueva mayoría. ¿Qué características son las que tiene Ricardo Lagos que lo hacen un nombre tan potente para esta época, para este momento histórico? Bueno, yo creo que da la idea de liderazgo, que es una cosa muy importante.
cuando los países tienen estas crisis o semicrisis, el tener en la cabeza a una persona que tiene un liderazgo es un hecho muy, muy importante. En segundo lugar, es un hombre de experiencia, es un tipo muy culto, es una figura internacional. Y un hombre acorde a las exigencias de la sociedad chilena hoy día, que está planteando la sociedad chilena, porque es distinta a la época en la que él fue gobernante. Claro, yo creo que la sociedad se va planteando distintas aspiraciones de presidente. Por ejemplo, yo creo que a Patricio Aylwin, cuando ganamos el plebiscito, la gente lo miró como lo que algunos decían JB, justo y bueno. Necesitaban un árbitro. Entonces no querían tanto un líder, sino que querían un árbitro que... Un hombre ecuánime. Un hombre ecuánime que manejara con justicia una situación muy compleja donde estaba un ejército que seguía teniendo como comandante jefe a Pinochet, que había una derecha entre asustada y rabiosa, una concertación que de repente tenía tensiones en su interior, y en consecuencia el país buscaba eso, un hombre ecuánime, justo y bueno. En el caso de Eduardo Frei, la gente buscaba un tipo que representara la buena tradición republicana, de honestidad, una familia política respetable, un empresario y además en esa época joven. ¿Y hoy día qué se espera? Eso es lo que uno tendría que preguntarse. Yo creo que hoy día, no sabemos todavía, pero yo creo que Ricardo Lagos tiene un buen punto en el sentido de que la gente quiere un liderazgo fuerte después de un periodo de convulsión. Ahora, la llegada también, o la ampliación más bien del conglomerado hacia la nueva mayoría, donde se incorpora el Partido Comunista también, más el surgimiento de otros movimientos sociales fuertes y de nuevas generaciones en la política, también son esos sectores en los que se genera cierta reticencia al nombre de Ricardo Lagos. ¿Cómo lograr combinar aquello también, señor Regal? Bueno, primero yo estoy dando una opinión personal. Yo creo, otra cosa es lo que los partidos tengan que hacer. Yo creo que, yendo a la pregunta que tú haces, yo tengo respeto por la gente joven. Me parece importante que haya un cambio, pero les noto pocas ideas y muchas consignas. Y en consecuencia, y además de eso no tienen la edad. Yo creo que ese es un problema que se va a presentar. Y después de eso, bueno, va a venir el gran tema de cómo se elige el candidato presidencial, en la derecha y en la nueva mayoría. Se adelantó a la pregunta porque lo tenía pensado precisamente, es un tema relevante el tema de los mecanismos. ¿Está Ricardo Lagos en condiciones de presentarse a una primaria, cree usted? Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Pero por el tema de la investidura y por quién es Ricardo Lagos. Pues. Bueno, hay algunos que creen que hay que abrirle el camino, en el fondo. Si Ricardo Lagos quiere ser candidato, bueno, se deja de lado la primaria. Yo creo que todavía es prematuro, pero mi impresión es que... Yo creo que la democracia cristiana, si hay una candidatura de Lagos, es un nombre que le acomoda. No estoy diciendo, porque yo no soy dirigente del partido, pero me parece que es un nombre que le acomoda. Yo creo que para el PPD es muy difícil decirle que no a Lagos. Y el Partido Socialista tiene su pequeña tensión interna, pero también le es muy difícil decir a Lagos. Hay, sin embargo, una generación joven que lo mira con desconfianza. Y que lo mira con desconfianza, a mi juicio, de una manera relativamente injusta, porque uno, en sus expresiones, pero yo estoy de acuerdo que Lagos no es una monedita de oro, y en consecuencia, para ser claro, uno puede estar en contra de él. Por supuesto. Pero las descalificaciones son las que me parecen injustas, pretenciosas, y en consecuencia, yo creo que en esto hay que esperar. Estamos a 3 meses de la elección municipal, 3 meses y medio. Ahí vendrán las definiciones de fondo. Hoy día Isabel Allende, en entrevista en el diario Mercurio, también lo hacía explícito, lo reconoce luego después también en el Partido Socialista, de sus intenciones de ser presidenciable, si es que el partido así lo decide. ¿Le parece un buen nombre el de Isabel Allende para liderar el conglomerado? Yo no tengo objeción alguna en contra de ella. Pero mi impresión, y aquí de nuevo yo hablo como individuo, no como representante de un partido político, porque no lo soy.
Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en un nombre, es probable de que no haya primaria, sino que haya primera vuelta. Que, para ser franco, habiendo balotaje, es una suerte de primaria, claro. Y en consecuencia me da la impresión de que si no hay un acuerdo, la democracia cristiana va a pensar muy seriamente, me da la impresión. ¿Es necesario para la DC levantar nombre presidencial sí o sí? Hay algunos dentro del partido que así lo creen, que es necesario levantar una carta presidencial. Ignacio Walker es uno de los nombres más fuertes, la ministra Rincón, algunos incluso creen que Carolina Goich ha cobrado fuerza en el último tiempo. ¿Para qué decir también de Jorge Burgos, el exministro del Interior? ¿Es necesario que la DC lleve un nombre? Mi impresión es que la democracia cristiana ha pagado un alto costo en el último tiempo, en los últimos años, y necesita perfilarse más. ¿Costo en qué sentido? Bueno, si yo miro las elecciones, las votaciones, ya no solo las encuestas, las votaciones, la concertación y sobre todo la nueva mayoría se va desgastando en el sector de centro, que es el sector donde la democracia cristiana es más fuerte. Sí. Cuando la democracia cristiana baja su atractivo electoral, no es que suban los socialistas o el PPD, sino que ese electorado se va a los indiferentes que no votan o se va de frentón a la derecha. En consecuencia, si la democracia cristiana se desgasta, nosotros no vamos a hacer nueva mayoría, vamos a hacer, como una vez dijo Sergio Vitar, nueva minoría. Y en consecuencia la democracia cristiana necesita, por el bien de ella, pero por el bien de la coalición de que ha formado parte durante los últimos 25 años, Concertación Nueva Mayoría, tener un perfil propio. Y hoy día ese perfil propio está desgastado. ¿Y cómo se renueva? Bueno, yo creo que en eso consiste la política, en que hay que dar una imagen de solidez en lo que se cree. Que la gente llegue y diga, esta gente me gusta. ¿Por qué? Por las cosas que son características de la democracia cristiana. ¿Cómo cuál? Un partido que no le tiene miedo al cambio, pero que quiere cambios seguros, que quiere cambios bien hechos. Es un partido que no tiene devaneos con tentaciones, no ha tenido en toda su historia, devaneos con tentaciones autoritarias, en fin, es auténticamente democrático, es popular. En consecuencia, eso es lo que tiene que plantear. Aquí hay un gran electorado que lo que quiere es que la sociedad chilena cambie hacia una mayor justicia, que es una gran demanda, hacia una democracia más perfeccionada, que tenga cambios importantes, pero que sean graduales y bien hechos. Y eso lo representa más que nadie en la nueva mayoría la democracia cristiana. ¿Y eso, ese reforzamiento de esos pilares, señora Regada, se puede conseguir dentro de la nueva mayoría, de todas formas? Bueno. ¿O hay que ir a buscarlo fuera del Congreso? No, yo no creo que hoy día quepa plantear, sobre todo en la situación del gobierno, un quiebre en la nueva mayoría. Yo en eso no estoy para nada. Yo creo que en eso uno tiene que ser leal con los compromisos que se tomaron. Y el compromiso es el compromiso con el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Pero es revisable de cara a las presidenciales? Sí, pero además de eso, este gobierno tiene matices. Y en los matices no hay que tener dudas en representar lo que uno cree. Bien. Porque si no, al final es como si a uno lo tomaran de la nariz y lo arrastraran, ¿no? Es decir, yo creo que la democracia cristiana tiene la obligación de marcar su matiz. Señor Regada, se nos va a acabar el tiempo, pero quería preguntarle también por la situación de Juan Emilio Cheire. Aparte del trabajo y de las reacciones a nivel judicial, digamos, hay un componente político importante por el rol que jugó como comandante en jefe, por ese nunca más que hizo a nombre del ejército. Fue una figura importante en ese momento histórico. ¿Cómo analiza usted la situación judicial que vive hoy a la luz de ese rol que jugó? Bueno, esto daría para una entrevista completa y bastante más larga. Pero tenemos un par de minutos. Sí. Yo primero creo que Cheire tiene un lugar en la historia. Y su lugar en la historia fue un comandante en jefe que contribuyó a un cambio muy importante en las Fuerzas Armadas. Si hubiéramos tenido única y exclusivamente
generales que hubieran sido pinochetistas, no habríamos tenido una transición a la democracia. No digo que sea lo fundamental, pero contribuyó. Y Cheire, usted ha señalado con justa razón, el nunca más, la validación de la figura de Carlos Prats, son cosas que Cheire hizo. Además hay un conjunto de normativas internas en el ejército que son importantes en materia de cátedra sobre derechos humanos, cambios en las normas internas, en la doctrina. De manera tal de que en el caso de Cheire estamos en presencia de una persona que cumplió un rol que nadie se lo puede negar a menos que cometa una injusticia. Y si hoy día tenemos un ejército del cual nos sentimos seguros, que está sometido al control del poder civil, que es un ejército profesional, obediente, no deliberante, eso se debe a muchos generales, pero particularmente también a Cheire. Ese es el lado que uno tiene que reconocer, porque basta de esta cosa horrible de sí o no. Aquí hay que reconocer eso en Cheire. ¿Es posible hacer matices incluso cuando esté sometido a este tipo de juicio? Bueno, es que los juicios, nadie está por sobre la ley. Entonces, el tema está en que, y creo que eso es lo que corresponde, si hay esta acusación, que la justicia cumpla su función y ojalá lo cumpla rápido. En consecuencia, yo creo que en eso, con la misma franqueza con que yo le he planteado lo que Cheire ha hecho, a mi juicio, con el nunca más, con la valoración, con un cambio que se produjo en el ejército, creo que también, con toda franqueza, si hay acusaciones sobre él, esas acusaciones, el lugar donde deben ser resueltas es en los tribunales, y que los tribunales lo hagan rápido. ¿Y aquello, lo que resuelven los tribunales, si es que lo considerara culpable, no empaña lo anterior? ¿Su historial? Bueno, mire, la vida política y la vida de todas las personas está marcada, no existen una sola línea. Si nosotros miramos a los próceres, a los próceres que crearon la República, hay cosas que hicieron que no son correctas. Portales no fue un dechado de buena conducta. Y en el caso incluso del padre de la patria, seamos francos. Acá estamos hablando de violaciones de los derechos humanos. Perdón. Yo creo que las violaciones de derechos humanos, sin duda alguna, que tienen que ser juzgadas y sancionadas. Pero lo que digo es que cuando hablamos de una persona, no podemos pretender de que esa persona sea 1000% perfecta o 1000% incorrecta. La vida admite matices. Señor Regada, gracias por haber venido esta noche a conversar con nosotros, muy amable. Bien, nos vamos a una pausa, nos separamos en CNN Prime y volvemos de inmediato con más informaciones, no se vayan.